Amistad de Puebla presenta ¿Por qué nos pide Dios que oremos a Él? Estamos concluyendo con esta temática de oración precisamente en este mes en el que aquí en Amistad de Puebla y en muchas congregaciones de la República Mexicana hemos decidido poner la oración como lo más importante para todo lo que es la vida espiritual de nuestros miembros, de nuestros hermanos. Y en verdad deseamos que usted pueda ser edificado a través de todo esto que hemos aprendido durante el mes y que entremos con todo nuestro corazón para estar orando todo este año y siempre, permanentemente, por nuestra iglesia, por nuestra familia, por la nación mexicana. ¿Por qué nos pide Dios que oremos a Él? Ya vimos algunos puntos de los cuales vamos a ir recordando rápidamente para poder tener un panorama completo de todo esto. Primeramente hubo un dominio del hombre. Un dominio del hombre. Punto número 1, Dios adjudicó dominio al hombre. Dentro de este inciso A, llamado el dominio del hombre. Y en Génesis 1:26, el Señor habla de esta manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esta palabra es importante, señoree, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree. Esto le da al hombre por siempre. Ahí Dios le otorgó al hombre por siempre el derecho de gobernar en toda la tierra. Toda la creación fue entregada al hombre para que la gobernara. El hombre fue creado específicamente con este propósito. Dios le hizo cabeza, le hizo el gobernador sobre toda la tierra. Esto significa que si Dios lo hizo en ese momento y lo dijo, no va a cambiar de opinión. Él sigue pensando de la misma manera. Su manera de pensar relativa al haberle dado al hombre autoridad y dominio sobre toda la tierra es clara, es determinante y es única. Entonces, el llamado de Dios para el hombre, para ejercer autoridad, no le sería quitado al hombre mientras el hombre estuviera caminando en comunión, en cercanía completa con aquel que le hizo a su imagen y semejanza. Dios no va a cambiar de parecer al respecto en cuanto a lo que son sus dones, el llamamiento y el propósito que a cada uno de nosotros nos da, pero aquí específicamente a la raza humana a través de Adán y Eva. Punto número 2. Sin embargo, el hombre perdió el dominio y lo dejó en manos de Satanás. Adán escogió la decisión y desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Y al hacerlo, ahí él perdió toda autoridad porque desobedeció y dejó de estar en comunión, en intimidad y cercanía con Dios. ¿Qué quiso verdaderamente hacer el hombre? Yo puedo ser independiente de Dios. Romanos 5, 12, 14 y 17, vamos a ir leyendo estos versículos de esa manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, podemos ver cómo el hombre perdió el dominio y lo dejó en manos de Satanás. Punto número 3, Jesús compró de vuelta el dominio del hombre. El hombre cayó en su llamamiento y en el propósito que Dios había ya designado para él, y quedó en manos de Satanás el dominio. Pero Jesús vuelve y compra el dominio del hombre para que el hombre pueda nuevamente tomar el control, el dominio sobre su propia vida primeramente, sobre su familia, sobre la sociedad, sobre cualquier cosa. Al caer en su llamamiento, perdió el cetro del gobierno a manos del enemigo. Entonces Satanás lo tomó y lo usó todo el tiempo hasta que Cristo vino, quien ahí redimió. Esto quiere decir, lo compró de vuelta lo que el hombre había sometido a Satanás. Cristo entonces es el que hizo la transacción por medio de venir al mundo y venir como el Hijo del Hombre. Cristo pudo haber venido como el Hijo de Dios, siendo Dios, pero Él tenía que venir como hombre, tomar forma de hombre, carne de hombre. Y Él nació de la Virgen María y se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos mostró claramente cómo podemos vivir aquí en la tierra. Nos mostró que podemos volver a retomar el dominio que nos había sido quitado por Satanás y entonces echarlo a un lado para que cada hombre volviera al original, a como Dios verdaderamente ha creado al hombre, que tome dominio, control y autoridad sobre todas las cosas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Dice Hebreos 2:14, versículo 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo carne, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte. Él murió en la cruz por nuestros pecados, venciendo a la muerte, porque resucitó de los muertos al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En otras palabras, Cristo hizo todo lo necesario para arrebatar o conquistar el dominio, la autoridad de manos de Satanás y devolverlo al hombre, que puede vivir ahora a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, según lo que vemos, y ahora nuevamente caminar a la imagen y semejanza de Dios. Esto es, en pocas palabras, lo que Dios hizo en esta primera parte, el inciso A, el dominio del hombre, que fue perdido, pero que ha sido rescatado por Cristo para cada uno de nosotros. Vamos a ir a un breve corte. En un momento estamos con ustedes. William J. Seymour y el avivamiento de la calle Azusa. En 1906, el pastor Seymour predicó acerca del bautismo del Espíritu Santo, acción que repercutió con los ancianos de su congregación, pues rechazaron esta enseñanza. Sin embargo, William Seymour siguió insistente con la doctrina del bautismo y como consecuencia una gran obra del Espíritu se manifestó. En el 312 de la calle Azusa llegaron todo tipo de personas, negras y blancas, asiáticos, profesionales e incultos,
se reunían para adorar a cualquier hora del día. El avivamiento de la calle Azusa fue conocido como el movimiento pentecostal moderno. Dentro de este punto 3, Jesús compró de vuelta el dominio del hombre. Encontramos que Jesús tenía que morir. Tenía que morir. ¿Y por qué tendría que morir Jesús? El diablo tendría que ser confrontado y derrotado en su mismo dominio. Su dominio era el dominio de la muerte, porque todo aquel que peca, dice la Escritura, la paga de ese pecado es muerte. Y ese es el dominio que tiene Satanás, el pecado. Y entonces tenía que venir alguien que fuera capaz de entrar en ese terreno, morir literalmente por todo el pecado de la humanidad que recibiría en sí mismo, para después resucitar, porque él no tenía pecado, por lo tanto no podía haber muerte en él. Hubo un momento de muerte, pero hubo la gloriosa resurrección, porque la muerte no le pudo retener, y ahí es donde derrota a Satanás. Era la única manera que podía haber para retener el dominio del hombre. Ahora, él tuvo que entrar al reino de la muerte. Nuestro Salvador podía obtener la entrada que se necesitaba para someter lo que es el reino satánico. Y de esta manera, el Mesías podría triunfar sobre la muerte y poner en libertad a los cautivos y condenados al infierno. Se hizo carne y sangre y nacer en forma humana, pues únicamente como ser humano podía morir y en su muerte destruir el dominio del diablo, quien tenía el imperio de la muerte. La segunda parte de esto, Jesús restauró el dominio al hombre. El dominio del diablo fue finalmente quebrantado por el triunfo de Cristo sobre la muerte. En el día de su resurrección se podía decir claramente estas palabras. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó una vez habiendo resucitado y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y además tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque derrotó a Satanás. Y empezamos la parte B. Es triunfo total. Jesús venció al diablo en la cruz para todas las razas del mundo y por la eternidad. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Jesucristo no solo los derrotó, sino que también los exhibió públicamente. Ahora, ¿qué significa esto? Yo le quiero decir algo. En los tiempos bíblicos, cuando un militar derrotaba a su enemigo, el ejército conquistador obligaba al general enemigo y a sus tropas a caminar detrás del general vencedor en un desfile público. Los espectadores a ambos lados del camino escarnecían verbalmente y lanzaban piedras a los derrotados, que eran literalmente expuestos públicamente en su derrota total. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Esto sucedió cuando Jesús resucitó de los muertos, triunfando sobre el diablo y sus huestes. Jesús obligó al diablo y a sus principales
príncipes, huestes, etcétera, a venir detrás de él para escarnecerlo. Usted tiene el poder sobre Satanás. Recuperó el Señor el dominio para todos los hombres. Quienes estén dispuestos verdaderamente a llevar la imagen y semejanza de Dios. La clave está en el primer versículo que leímos. Hizo Dios al hombre y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree. Y es ahí donde tenemos la clave. Dios nos creó por Él y para que cumplamos con su propósito aquí en la tierra. Jesús recobró el dominio, el llamado que habíamos perdido nosotros aquí en la tierra, y lo está entregando a hombres que estén dispuestos a llevar la imagen y semejanza de Él. Hombres que verdaderamente creen en Jesucristo, creen en la obra redentora que Él hizo en la cruz, venciendo al diablo totalmente, exhibiéndolo públicamente y recobrando la autoridad y el dominio para el hombre. Una vez más, hemos recibido el poder y la autoridad para ejecutar la voluntad de nuestro Padre, para establecer aquí en la tierra su reino, que es lo más importante. Una vez que tomamos autoridad, entonces ya tenemos el dominio nuevamente para establecer un reino de justicia. Porque dice la Escritura claramente que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a un breve corte y en un momento volvemos con ustedes. Señor, declaramos que México es transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Declaramos que la palabra recorre a nuestra tierra. Declaramos en el nombre de Jesús que se levanta tu iglesia, que se levanta tu palabra, que se levanta, Señor, un ejército de hijos tuyos empoderados con el Espíritu de Dios, y toca esta nación, toca familias, alcanza hasta lo último de México, desde el norte hasta el sur, Señor, en el nombre de Jesús. Te invitamos a unirte como iglesia en un mismo sentir para interceder y orar por nuestra nación. Creemos que Dios puede intervenir en nuestro país y bendecir y sanar nuestra tierra. Recuerda, el miércoles 28 de agosto tenemos una cita a las 8 p.m. en la tercera convocatoria nacional de Cristianos Unidos Orando por México. Sigue la transmisión desde tu iglesia o tu hogar a través de Facebook Live y Amistad de Puebla TV. Cristianos Unidos Orando por México. Pues una vez habiendo recibido nuevamente el dominio, la autoridad para ejercerla aquí en la tierra y establecer el reino de Dios en ella, entonces el propósito de Dios para este mundo será cumplido, pero solamente será cumplido a través del cuerpo de Cristo, esto es, de todos los creyentes en Jesucristo, y que desde luego están solicitándolo a Él, esto es, están orando. Por esta razón es tan importante que nosotros entendamos el poder de la oración, porque si nosotros no oramos a Él, entonces no podemos estar en esa relación de cercanía, de intimidad, no solamente haber creído para salvación, sino orar para mantener el dominio y la autoridad en nuestras vidas. Tenemos esa autoridad y privilegio en la oración. El propósito de Dios para México, para esta nación, será cumplido a través de la iglesia. Será cumplido a través del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo?
a medida que oremos, a medida que estemos en unidad espiritual para orar. Jesús es la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos los miembros terrenales. Aquí estamos, somos parte del cuerpo de Cristo y formamos ese cuerpo, formamos esa iglesia. Y Dios se ha propuesto ejecutar su voluntad aquí en la tierra a través de nosotros, los creyentes, los que verdaderamente hemos recobrado el dominio y la autoridad sobre Satanás. Hay un dicho muy padre, muy especial, que dice así: sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. Pero sin nosotros, Dios no podrá cumplir su voluntad. ¡Wow! Eso quiere decir que es la razón más importante por las que nos pide Dios que oremos a Él. Porque nos ha dado libre voluntad y tenemos que acceder a ella para orar a Él en favor de nuestra tierra. Este próximo miércoles, 28 de agosto, tenemos aquí en nuestra congregación en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad, a las 8 de la noche, nuestra convocatoria, tercera convocatoria nacional de oración. Y ahí estaremos orando por nuestra patria, estaremos orando por México, estaremos orando por la familia, estaremos orando por la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos pide que oremos para que las cosas sucedan. Usted tiene que estar en cercanía y comunión con Dios individualmente, pero también corporalmente, a través del cuerpo de Cristo, para estar orando a favor de nuestra tierra, para que el Señor la sane. Le esperamos. Las puertas están abiertas, es entrada libre para que usted pueda venir aquí el próximo miércoles 28 de agosto a partir de las 8 de la noche para que estemos orando por México. Y nuestra institución, Cristianos Unidos, Orando por México, está activa para que estas cosas sucedan. ¿Qué importancia entonces tiene verdaderamente la oración? Ahora es cuando nos damos cuenta por qué nos pide Dios que oremos a Él. Y vamos a ver nuestro último punto, nuestro inciso C: Dios honra nuestro dominio. Si usted ya tomó dominio en su propia vida, ha recibido a Cristo, ya ahora usted ha sido perdonado, usted está en comunión con Dios, ahora Él honra ese dominio y le capacita y le da también mayor autoridad para que pueda establecer su reino en su casa, el reino de Dios, y también en su familia. Ahora podemos entender y nos explica el por qué la oración es necesaria. Él respeta el dominio que nos entregó y que Él recupera para nosotros, pero requiere que nosotros nos mantengamos en oración hacia Él. Esa es la razón por la cual Él no obra o interviene. Recuerda que en un principio pensamos, bueno, pues si Él es Dios, que lo haga. Pues si tiene todo el poder, que no. Él nos ha dado libre voluntad, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo? Primeramente como creyentes en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y luego a través de la oración. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, ahí nos está dando el poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios no obrará en nuestro mundo, en nuestra aflicción, en nuestro problema, en nuestra nación, a menos que haya alguien que esté trabajando para Él. Esto es, que estemos orando a Él, que estemos en peticiones a Él. Aquellos que a través de la oración descubran su voluntad y tomen la acción necesaria en oración para implementarla sobre la tierra. Ahora usted sabe por qué nos pide Dios que oremos a Él. Y quiero invitarle a todos ustedes. El 17 al 19 de octubre tenemos nuestro 15º Congreso de Oración
y avivamiento. Un congreso extraordinario de oración que con toda seguridad traerá un gran avivamiento. Una vez más se llama. Y es así porque nos dice la Escritura en Hebreos 12:26. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Oradores extraordinarios: Marcos Brunet, Lucas Consley, Misty Edwards, Benjamín Núñez, Bob Sorge, Antonio Allison, David Greco, Kevin y Susan y todas las personas de Casa Aquí. Pero también para los pastores. Usted, pastor que me está viendo, tiene también una cita aquí el 16 por la tarde y el 17 por la mañana para una conferencia de esto. Una vez más, los conferencistas serán Marcos Brunet, serán Bob Sorge y David Greco. 3 conferencias importantes para usted en este tiempo, y después podrá quedarse al Congreso o podrá regresar a casa como usted lo quiera, pero lo más importante es que también hay una conferencia, un seminario para pastores y líderes cristianos. Toda esta información usted la puede encontrar en nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Ya nos damos cuenta, Dios no podrá hacer nada, pero el hombre es el que realmente puede provocar que las cosas sucedan. Y esto es lo que el Señor desea para nosotros. Él quiere que tanto usted como yo podamos verdaderamente estar orando en favor de nuestra tierra. Sin Dios, nosotros no podemos hacer nada, lo dijo Jesús. Pero sin nosotros, Dios no podrá cumplir su voluntad. Es tiempo que la iglesia se despierte a orar, que tome su lugar corporal como el cuerpo de Cristo y estemos orando permanentemente para tomar aún mayor autoridad sobre el diablo y hacer que las cosas sucedan y que se establezca el reino de Dios. Pues muchísimas gracias. Estamos concluyendo con esta temática, pero seguiremos orando firmemente para que todas estas cosas pasen. Que el Señor te bendiga.